Muy buenas tardes a todos los que se conectan el día de hoy para esta nueva sesión del curso Auge y Decadencia de la Democracia Cristiana, en el que hemos tenido ya 4 sesiones y el día de hoy con distintos profesores, y el día de hoy tenemos la quinta y que nos va a acompañar también en la próxima. José Manuel Castro, quienes ustedes conocerán, ha trabajado intensamente también en el proyecto de Historia de Chile que se ha trabajado en la Universidad de San Sebastián, muy importante, y además que está terminando su doctorado en Inglaterra, así que sin más que decir, felicitarte, José Manuel, por el trabajo que estás haciendo y bienvenido. Todo el escenario virtual es tuyo para hablar sobre esta temática que nos pidió Gonzalo Rojas, que era hablar sobre la democracia cristiana durante el gobierno militar. Muy bienvenido. Muy bien, muchas gracias Andrés por tus palabras. También te pido que agradezca al profesor Gonzalo Rojas por extenderme esta invitación. Vamos por acá a compartir pantalla para iniciar esta pequeña charla. ¿Se ve bien? Sí, se ve perfecto. Bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Gracias por su asistencia no solo a esta charla, sino que también al ciclo en general sobre el auge y la caída de la democracia cristiana. Particularmente en esta sesión vamos a explorar y vamos a examinar cuál fue el rol de la democracia cristiana durante el régimen militar. O sea, a lo largo de los próximos minutos vamos a explorar un periodo crucial tanto en la historia política reciente de Chile como en la historia de este partido que hasta entonces era uno de los partidos de más larga trayectoria en el país como la democracia cristiana. Entonces vamos a ir evaluando el proceso político de Chile entre 1973 y 1990 y en paralelo vamos a ir viendo cuál fue el rol de la democracia cristiana en ese periodo. Si uno observa todo el arco del proceso político que va desde la misma mañana del 11 de septiembre de 1973 hasta el 11 de marzo de 1990, eh, es decir, todo el arco que cubre el gobierno militar, uno podría ya decir como primer argumento que la democracia cristiana pasó por distintas etapas en su relación con el gobierno militar. En esos 16 años y medio pasó de una primera etapa de apoyo a la acción de la Junta en el momento en que la Junta Militar decide intervenir y hacerse el poder el 11 de septiembre de 1973, pero posteriormente el partido va viendo que es necesario trazar una estrategia distinta, trazar un distanciamiento con el régimen militar, pasando progresivamente a una posición de desacuerdo y finalmente para ir definiéndose como un partido opositor al régimen. O sea, la democracia cristiana pasa como partido de un apoyo inicial a declararse derechamente como un partido opositor. Y como partido opositor eh, fue vertebrador, y esto se da muy claramente durante los años 80, fue el vertebrador junto a otros partidos políticos y movimientos de la oposición al gobierno militar que se dio, por ejemplo, en 1983 con la conformación de la Alianza Democrática y posteriormente con con la conformación de la concertación de partidos por el no en la segunda mitad de la década de los 80. He organizado esta charla en 4 partes. Vamos a hacer al principio un breve repaso contextual de cuál fue el rol de la democracia cristiana durante el gobierno de la Unidad Popular, a pesar de que esta fue la materia de la charla anterior. Creo que es bueno refrescar un poco la memoria porque sirve para enganchar muy bien el segundo tema, que es la democracia cristiana y el 11 de septiembre. Y finalmente, en el tema 3 y 4 vamos a ver cuál fue cronológicamente la posición de la democracia cristiana primero en la primera etapa entre 1973 y 1980, hasta el plebiscito del 80, y luego el papel de la democracia cristiana entre el 80 y el 90 en la transición
a la democracia. Bueno, como contexto respecto al rol de la ADC y la Unidad Popular, yo creo que es fundamental señalar que también durante el gobierno de la Unidad Popular, la democracia cristiana experimentó una suerte de evolución respecto a su relación con el gobierno. En esta imagen uno puede ver muy claramente la imagen de arriba, Salvador Allende y Radomiro Tomic abrazados en una muy buena disposición que en ese momento tenía la democracia cristiana respecto al candidato de la Unidad Popular. Y finalmente en la foto de abajo uno ve que la cara de Allende y Elwin no expresa una muy buena disposición. Esta imagen es de mediados de 1973, cuando la crisis política en Chile ya se había agudizado. Bueno, eh, entre la elección de Allende y el derrocamiento de Allende, como sabemos, una evolución de la posición del rol que la democracia cristiana jugó durante ese periodo. Inicialmente también sabemos que la democracia cristiana apoyó la elección de Allende como presidente de la República en el Congreso Pleno, al otorgarle los votos que Allende necesitaba tras la elección presidencial de septiembre de 1970. La democracia cristiana concurre con sus votos para que Allende logre ser elegido presidente previo acuerdo del Estatuto de Garantías Democráticas. Entonces aquí ya se sitúa, por así decirlo, la primera estrategia de la Unidad Popular, de la democracia cristiana, que era dar una señal de que buscaban ser una suerte de oposición blanda u oposición eh, con la cual el gobierno de la Unidad Popular iba a poder dialogar o iba a poder negociar ciertas reformas. Sin embargo, tras el asesinato de Edmundo Pérez Sujovic en junio de 1971, la democracia cristiana pasó progresivamente a la oposición durante el gobierno de la Unidad Popular. También entendió que en el gobierno de Allende no había disposición para negociar con un partido de centro izquierda como era la democracia cristiana. Desde entonces y hasta el 11 de septiembre de 1973, a través de distintos hitos, la democracia cristiana reafirmó su posición como opositora al gobierno de Allende, por ejemplo, en el rol que la democracia cristiana dio en el apoyo a los gremios que se movilizaron en el paro de octubre de 1972, o también cuando la democracia cristiana concurrió con el Partido Nacional para formar una alianza electoral, la Confederación Democrática, para las elecciones de marzo de 1973, y también cuando la democracia cristiana concurre ciertamente con sus diputados para firmar el acuerdo de la Cámara del 22 de agosto de 1973, que precisamente cuestiona la legalidad y la constitucionalidad del gobierno de Salvador Allende. Entonces, si uno hace un repaso en qué estaba la democracia cristiana el 10 de septiembre de 1973, por un lado tenemos un partido que había rediseñado su estrategia respecto al gobierno de Allende, de un rol mediador, articulador u oposición moderada, como era inicialmente, hacia una línea más firme que fue adoptando progresivamente hacia fines del gobierno de la Unidad Popular. Y, digamos, en paralelo a esa definición de esta línea más firme, que se ejemplifica muy bien con primero la presidencia de Renán Fuentealba como presidente de la ADC, en gran parte del gobierno de la Unidad Popular, pero luego la presidencia cae en manos de Patricio Elwin en mayo de 1973. Progresivamente la democracia cristiana fue viendo, y sobre todo las bases de la democracia cristiana fueron viendo, que la salida militar a la crisis política de Chile era una posible solución. Y la democracia cristiana como partido jugó un rol muy importante en esa definición. También sabemos que en la democracia cristiana habían distintas almas. Entonces, anteriormente, en los años 60, habían tenido un alma marxista muy fuerte cuando finalmente se terminó formando el MAPU en 1969. Durante el gobierno de la Unidad Popular se había formado la izquierda cristiana también como una escisión de la democracia cristiana.
Y hacia el 10 de septiembre de 1973 vemos que todavía coexisten o cohabitan en la DC dos almas. Todavía ahí hay una división interna, eh, una que digamos, valora y todavía confía en las credenciales democráticas del gobierno de Salvador Allende, y otra línea que es más bien cuestionadora de esa posición. Y ahí hay una división interna muy clara que se da y que está, digamos, de manifiesto hacia el 10 de septiembre de 1973. En ese panorama podemos pasar al segundo tema de esta charla, que es cuál fue el rol de la democracia cristiana el 11 de septiembre mismo. Em, ¿Cuál fue, por ejemplo, su actitud inicial hacia la intervención militar? Nosotros sabemos que hacia el 11 de septiembre de 1973, cuando las Fuerzas Armadas lideradas por el general Pinochet derrocaron al gobierno de Salvador Allende, amplios sectores de chilenos en distintos grupos políticos, gremiales y sociales veían la intervención militar como una solución prácticamente inevitable al caos que entonces vivía Chile. Y en ese clima de polarización política, y ya ocurrido el 11 de septiembre, los demócratas cristianos en general adoptaron una posición doble o ambigua, si se quiere decir. En un primer lugar, a nivel oficial, y esta es la línea del partido, tanto Patricio Elwin, como, que era presidente del partido en ese momento, como Eduardo Frei, que tenían, digamos así, habían definido una línea más dura, más de intransigencia, sobre todo hacia los meses finales del gobierno de Allende. Bueno, hacia el 11 de septiembre ellos declararon públicamente que la democracia cristiana apoyaba la intervención militar. Ahora bien, esta definición, esta postura fue asumida bajo una premisa, la premisa o lo que ellos tenían en mente, tanto Elwin como Frey, es que esa definición a favor de la intervención militar se iba a definir en base a la premisa de que se trataba de una intervención temporal para restaurar el orden democrático. Si la democracia cristiana apoyó la intervención militar, por una parte tenemos que se explica muy bien tanto en su posición opositora al gobierno de Salvador Allende, pero también en la eventualidad de que el gobierno militar que se iniciaba se definiera como un gobierno militar corto, un gobierno militar transitorio, un paréntesis más bien, y mi impresión es que ellos pensaban que tras un reordenamiento general de la situación, más bien corto, la presidencia de la República podía recaer nuevamente en las manos de de un demócrata cristiano. Por eso, en sus primeras declaraciones, Patricio Elwin, Eduardo Frei y otros dirigentes de la democracia cristiana manifestaron su comprensión por la necesidad de una intervención militar, con la esperanza de que se tratara de una medida de emergencia para restablecer en el breve plazo la democracia. Eh, la cuestión de fondo es que eh, ellos esperaban que el gobierno militar no se prolongara en el tiempo. En pantalla ustedes tienen una entrevista que realizó el diario ABC de España a Eduardo Frei, al expresidente Frei, en octubre de 1973, que titula Los militares han salvado Chile. El país no tiene más salida salvadora que la gobernación de la Junta. La guerra civil estaba preparada por los marxistas y esto es lo que el mundo no quiere conocer. Eh, en las primeras declaraciones de Frei se ve que hay un respaldo muy nítido al rol que la Junta en ese momento cumplió al intervenir en política el 11 de septiembre de 1973. Y como extracto de esa entrevista tenemos la siguiente frase. La gente no se imagina en Europa que este país está destruido. No saben lo que ha pasado.
Los medios informativos o cayeron lo que estaba ocurriendo desde 1970 en que Salvador Allende, rompiendo todas sus promesas y alejándose de la legalidad, inicia una obra de destrucción sistemática de la nación. O dieron noticias falsas al mundo porque eran acaso sin saberlo cómplices de esta enorme falsedad, que se estaba haciendo un raro experimento político consistente en la implantación del marxismo por métodos legales, constitucionales y civilizados. Y eso no ha sido verdad, ni es verdad. Y el mundo entero ha contribuido a la destrucción de este país que hoy no tiene más salida salvadora que el gobierno de los militares. Esa es la posición original de la democracia cristiana. En la misma entrevista, el marxismo, con conocimiento y aprobación de Salvador Allende, había introducido en Chile innumerables arsenales que se guardaban en viviendas, oficinas, fábricas, almacenes. El mundo no sabe que el marxismo chileno disponía de un armamento superior en número y calidad al del ejército, un armamento para más de 30.000 hombres, y el ejército chileno no pasa normalmente de esta cifra. Los militares han salvado a Chile y a todos nosotros, cuyas vidas no son ciertamente tan importantes como la de Chile, pero que son vidas humanas y muchas y todas amenazadas perentoriamente. Finalmente, de la misma entrevista, los militares fueron llamados y cumplieron una obligación legal porque el Poder Legislativo y el Judicial y el Congreso y la Corte Suprema habían denunciado públicamente que la presidencia y su régimen quebrantaban la Constitución, los acuerdos votados en el Parlamento y las sentencias dictadas por jueces absolutamente extraños a la política. Hay una entrevista que me gustaría mostrarle ahora, pero en virtud del tiempo no se las voy a mostrar, sin embargo puedo hacérselas llegar a través de Andrés, donde básicamente Patricio Elwin, en una entrevista a la televisión española, reafirma estas tesis iniciales de la democracia cristiana respecto, por un lado, a la condena del gobierno de la Unidad Popular y cómo esa condena necesariamente se deriva en un apoyo a la intervención militar del 11 de septiembre. Luego también tenemos la carta de Eduardo Frei Montalva, muy famosa, a Mariano Rumor, que era el presidente de la Unión Mundial de la Democracia Cristiana, donde reitera esas tesis. Por ejemplo, aquí señala en una frase interesante al principio de la carta: desde luego nuestro partido no integra el gobierno, ya haciendo una primera distinción. Nosotros lo apoyamos, pero nosotros no formamos parte del gobierno. El gobierno está formado enteramente por las Fuerzas Armadas y era difícil, por no decir imposible, que así no fuera. Todos los chilenos, o al menos la inmensa mayoría, estamos vitalmente interesados en que se restablezca rápidamente la democracia en Chile. Aquí ya tenemos esta primera tesis que va a ir empujando la democracia cristiana en los primeros meses del gobierno militar. Nosotros apoyamos la intervención militar en la medida que se restablezca rápidamente la democracia en Chile. Para esto es necesario que el país salga del caos y, en consecuencia, que el gobierno actual tenga éxito. O sea, ellos no forman parte del gobierno, apoyan al gobierno y lo que buscan es que se restablezca rápidamente la democracia en Chile. Sabemos que los planes de la Junta Militar eran distintos, que ellos no esperaban ser un paréntesis de la historia de Chile, sino que buscaban eh, redefinir las bases institucionales de la República. Ahora, dentro del partido, como les comenté hace un rato, hay una división interna, y esa división interna también se manifiesta a los días después de la intervención de las Fuerzas Armadas. Comenzaron a surgir divergencias respecto, por ejemplo, a la naturaleza de la intervención militar y a las acciones del nuevo régimen muy prontamente. Un sector de la democracia cristiana más alineado con ideas, por así decirlo, progresistas, expresó, por ejemplo, su rechazo al derrocamiento de Allende en lo que se denominó el grupo de los 13, entre los que se encuentran Bernardo Leighton, José Ignacio Palma, Renán Fuentealba, que había sido presidente de la democracia cristiana durante la Unidad Popular, Andrés Elwin, hermano de Patricio Elwin, Belisario Velasco y Mariano Ruiz Esquive, entre otros. Entonces, ¿ellos qué señalan en esta segunda alma o en esta manifestación disidente en la interna del partido? En una carta o en una declaración de los 13 que también es muy famosa.
En primer lugar, condenamos categóricamente el derrocamiento del presidente constitucional de Chile, señor Salvador Allende, de cuyo gobierno, por decisión de la voluntad popular y de nuestro partido, fuimos invariables opositores. Reconoce que fueron opositores al gobierno de Allende, pero reconocen que tenía una legitimidad democrática, cosa que en la carta Mariano Rumor y Eduardo Frei Montalva no pondera de esta forma. En segundo lugar, señalamos que nuestra oposición a su gobierno fue siempre planteada para preservar la continuidad del proceso de cambios que tuvo el honor de iniciar en nuestro país el gobierno de la ADC y al mismo tiempo para impedir su desviación antidemocrática. Mantenemos en todas sus partes las críticas que en dicho contexto formulamos al gobierno de la Unidad Popular y al presidente Allende. Reiteramos por eso mismo que en conformidad a nuestras convicciones personales y a las repetidas determinaciones de la democracia cristiana, jamás tuvimos otra actitud parlamentaria o particular que no fuera la oposición dentro del cauce democrático. O sea, ahí están haciendo una suerte de salvedad o de distinción entre aquellos que apoyaron la intervención militar y ellos, esta persona, este grupo de los 13, que buscaban mantener la oposición al gobierno dentro del cauce democrático, destinado a obtener la rectificación de los errores cometidos por el gobierno del presidente Allende e impugnados por nosotros. Finalmente cierra esta declaración diciendo: la Junta Militar ha manifestado su intención de restituir el poder a la voluntad del pueblo y respetar las libertades públicas. Esa intención la recogemos como positiva para la restauración democrática y la paz social y esperamos que se cumpla sin demora al tenor de las declaraciones formuladas. O sea, aquí nuevamente ellos están, a pesar de que no apoyan la intervención militar como sí lo hizo Frey y Elwin, ellos están en sintonía, la democracia cristiana completa, respecto a esta tesis, la tesis de que la Junta Militar primero restituya el poder a la voluntad del pueblo y que esa restauración democrática se cumpla sin demora, rápidamente, como señalábamos en el documento anterior. Entonces, esas son las primeras definiciones que la democracia cristiana va tomando tanto como partido a nivel oficial, en la voz de Patricio Elwin y Eduardo Frei, y también en la voz de la disidencia interna del partido. Por supuesto que la reacción dentro del espectro de partidos políticos en Chile sobre el 11 de septiembre fue muy variada. Los partidos, o el partido de derecha, el Partido Nacional, apoyó ciertamente la intervención de los militares, también grupos de la sociedad civil, grupos del mundo gremialista, los economistas liberales apoyaron la intervención de los militares. Obviamente, como era de esperar, la izquierda, que respaldaba y adhería, que era miembro del gobierno de la Unidad Popular, se opuso y los partidos de la Unidad Popular fueron declarados rápidamente fuera de la legalidad. Mi impresión, como conclusión de esta segunda parte de la charla, es que hacia el 11 de septiembre el clivaje o la gran división de la política chilena era anticomunismo, comunismo, y por esa razón tenemos que los grandes grupos que hasta ese momento compartían una dosis de anticomunismo en mayor o menor medida, todos se situaron favoreciendo a la intervención militar, y todos los grupos que, por otro lado, se identificaban con distintas tesis o planteamientos del marxismo, ya fuese la vía chilena al socialismo o grupos más de extrema izquierda incluso, que estuvieran fuera del Pacto de la Unidad Popular, todos ellos estaban obviamente en una posición de rechazo y denuncia de la intervención militar. Entonces, como conclusión de esta parte, yo diría eso, que la política chilena se divide en dos grandes bloques: grupos comunistas y grupos anticomunistas. Bueno, ya entramos derechamente a este tercer tema de esta charla, la ADC en el periodo 1973, o sea, desde la intervención militar hasta 1980. Una cosa ya de entrada que es muy relevante
para poder comprender el proceso político de entonces es que en los meses inmediatamente posteriores a la intervención militar, la realidad del régimen militar se fue haciendo muy evidente, lejos de ofrecer una solución transitoria como era la que esperaban los grupos distintos demócratas cristianos. La Junta Militar rápidamente consolidó, en primer lugar, un poder bajo la figura de Augusto Pinochet, declaró el receso de la política formal, suspendiendo el Congreso, suspendiendo la actividad política a través de partidos políticos, y pronto fue muy claro para los distintos grupos opositores y que adherían al gobierno militar que el régimen no sería restaurador respecto de una democracia anterior, sino que se iba a proponer, como hemos mencionado, se iba a proponer crear un nuevo orden político. Y eso significaba que en el corto plazo no iba a haber un retorno a la actividad política normal. De este modo, a medida que en los meses fueron avanzando desde el 11 de septiembre de 1973 en adelante, se había definido que las Fuerzas Armadas no entregarían el poder a los civiles en el breve plazo, como lo esperaba la democracia cristiana. Y eso fue muy claro en dos definiciones que hizo la Junta muy tempranamente. En primer lugar, que se estudiaba la redacción de una nueva constitución política para Chile, y esa fue una decisión que la Junta tomó en septiembre de 1973, o sea, muy rápidamente después de asumido el gobierno. Y luego también que se iba a crear, esto demoró un poco más, pero también fue una decisión muy rápida, que se iba a crear una nueva institucionalidad económica. En definitiva, gran parte de la crisis que los militares veían que había ocurrido en Chile tenía que ver con una institucionalidad económica débil que había que rediseñar. En ese marco de la definición de un régimen militar que iba a ser un gobierno más bien largo y no transitorio, y que iba a fundar un nuevo orden político, una nueva etapa en la historia de Chile, empezaron a haber ciertamente reacciones respecto al gobierno militar mismo en la democracia cristiana, y que iban a ir marcando distintas posiciones al interior del partido. Por un lado estaba, como hemos visto, la directiva del partido, que había respaldado la intervención militar eh, por las razones que habían esgrimido las Fuerzas Armadas y Carabineros para realizar la intervención militar, principalmente por la asignación de responsabilidades respecto de la crisis anterior al gobierno de la Unidad Popular, pero ellos empezaron a marcar consistentemente la idea de que ellos esperaban un pronto restablecimiento de la democracia, y eso les permitía irse, por así decirlo, desvinculando de su apoyo inicial al 11 de septiembre. Eh, la posición oficial del Partido Demócrata Cristiano fue que ellos, habiendo apoyado el 11 de septiembre, se empezaron a distanciar del gobierno militar por precisamente porque el gobierno militar no había cumplido esta expectativa de que se restableciera prontamente la democracia. Luego estaba un segundo grupo que es el grupo de los 13, que condenó la intervención militar y que, al igual que la facción de Elwin y Frey, manifestaba la necesidad de transitar rápidamente hacia una democracia. Entre esos, eh, entre esas personalidades dentro del partido, algunos partieron al exilio, como fue el caso de Bernardo Leighton, que era además uno de los fundadores, había sido diputado de la democracia cristiana, era una de las figuras prominentes. eh, Sufrió un intento de asesinato en Italia en 1975. También el expresidente de la ADC, Renan Fuentealba, partió al exilio. Eh, en fin, en el exilio, según sus distintas posibilidades, ellos también empezaron a articular una red de oposición al gobierno militar con otras figuras políticas que estaban en el exilio, tendiendo puentes específicamente
con la centroizquierda, y a partir de esos contactos articularon un trabajo opositor al gobierno militar desde el extranjero, tratando de influir por restablecer lo que ellos buscaban, que era el restablecimiento de la democracia en Chile. Otras figuras de estos grupos, algunos sufren de tensiones, por ejemplo, está el caso de Andrés Elwin, Belisario Velasco, Guillermo Yungue, entre otros. Y finalmente también hay un tercer grupo que, por así decirlo, era más, no sé si denominarlo conservador o pro régimen militar, pero existía un ánimo, y esto es bien interesante, en las bases del partido, en las bases de la democracia cristiana, y que se expresó también en algunas figuras relevantes, un apoyo a la tarea del gobierno militar, o sea, un apoyo no solo a la intervención militar, sino también un apoyo expreso al gobierno que había nacido el 11 de septiembre y que se mantendría con el paso del tiempo. Eh, Algunos de ellos se comprometieron con el gobierno militar, aunque esa no fuese la posición oficial del partido, y lograron influir en distintas esferas en la dirección del gobierno. Tenemos, por ejemplo, el caso de Alejandro Silva Bascuñán, abogado y profesor de la Universidad Católica, que participó como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución, junto a Enrique Evans, que también era miembro de la democracia cristiana. En algunos aspectos incluso manifestaron una gran sintonía doctrinal con eh, la tarea constitucional que estaba llevando adelante el gobierno militar. Em, También habían otros personajes que adhirieron al gobierno militar y que venían del mundo de la democracia cristiana. Estaba el caso de William Thayer, que había sido un importante ministro del gobierno de Eduardo Frei Montalva, ministro del Trabajo. Él estimaba, por ejemplo, que los militares habían evitado una guerra civil, que su gobierno era completamente legítimo y él estaba disponible para colaborar con el gobierno militar y fue llamado para ser miembro del Consejo de Estado. Otro caso, Juan de Dios Carmona, también convencido de la legitimidad del gobierno militar, adhirió a la intervención militar y también participó como miembro del Consejo de Estado desde su creación en 1976. Así todo, la posición oficial del partido, más allá de estas figuras o de estas individualidades, fue definiéndose progresivamente hacia una línea más opositora hacia el gobierno militar y que se fue consolidando en el tiempo. Los argumentos que se esgrimían eran principalmente tres. Por un lado, un reclamo a la falta de libertades políticas que un gobierno autoritario significaba en Chile. También, en segundo lugar, un rechazo a las violaciones a los derechos humanos que fueron parte de la narrativa política de la democracia cristiana con el correr del tiempo. Y en tercer lugar, mantuvieron esta línea ya planteada originalmente sobre la necesidad de restaurar la democracia en un tiempo relativamente corto. Otros asuntos también fueron relevantes en, digamos así, las definiciones más ideológicas o estratégicas de la democracia cristiana en la oposición al gobierno militar. Por ejemplo, hubo muchas críticas al proceso de institucionalización del gobierno militar, a la creación de una comisión constituyente, que los miembros de la comisión constituyente no fuesen, por ejemplo, elegidos democráticamente. Luego también acusaron que el plebiscito de 1980, el plebiscito constitucional, no cumplía garantías democráticas o electorales mínimas. También se oponían a los lineamientos del programa económico que había establecido la Junta Militar. Muchas veces hablaban de la crítica y aquí, digámoslo así, está el germen de lo que hoy día se conoce como no sé, la crítica al neoliberalismo. Hay algo de eso en esta época. Luego se hablaba del costo social del experimento económico en Chile, sobre todo a raíz de la crisis del 83. Estos puntos llevaron a que la democracia cristiana no solo
se consolidara internamente en una posición de oposición al régimen militar a través de estos puntos que fueron siendo los ejes de su eh, proceso político durante, desde 1973 en adelante, sino que además de unificar posturas internas, estas definiciones permitieron que la democracia cristiana comenzara a crear nuevas alianzas en la centroizquierda, confluyendo con grupos de lo que más tarde se denominaría concertación, principalmente con grupos socialistas, con los cuales conformarían durante los 80 un proyecto de centroizquierda. Em, Parte de las definiciones que la democracia cristiana manifestó eh, tempranamente en los años 70 como, digamos así, argumentos o puntos de disenso respecto al gobierno militar, fueron manifestados en distintos documentos. Yo aquí traje dos documentos, bueno, es un documento y un discurso que me parecen relevantes en este sentido, como bajo qué lineamientos la democracia cristiana va definiendo su posición de oposición al régimen militar. En este documento que se llama Mensaje a los chilenos, publicado en 1977, se presenta entonces a la ciudadanía. Este documento no lleva firmas personales, sino que firma la colectividad en su conjunto, quizás para no mostrar eh, signos de disidencia interna. Este documento resumía la posición de la democracia cristiana, sobre todo sobre la necesidad de restaurar la democracia en Chile, destacando algunos aspectos doctrinales. Por ejemplo, en este mensaje se dice: Chile está en víspera de un inevitable proceso de restauración democrática. Aflora por todas partes la idea de que es preciso salir del régimen de concentración de poderes, de ausencia de libertades esenciales, de pérdida de las autonomías indispensables para la subsistencia de las instituciones. La tradición jurídica del Estado de Derecho y la de participación social comienzan a imponerse de nuevo de manera ineluctable. Restaurar la democracia significa establecer un orden objetivo en que los ciudadanos puedan ejercitar sus derechos y reconocer sus deberes ante la comunidad. La principal crítica que el gobierno militar hacía a este tipo de declaraciones era básicamente que ellos acusaban que la democracia cristiana estaba, por así decirlo, empecinada en que se restaurara prontamente la democracia cristiana, perdón, que se restaurara prontamente la democracia en Chile, sin considerar la necesidad de corregir, de enmendar y de crear una nueva democracia que precisamente eh, corrigiera los errores del el proceso democrático anterior. En este mismo documento, incluso la democracia cristiana llega a plantear una serie de etapas en este camino de restauración democrática. Por ejemplo, plantea la necesidad de restablecer inmediatamente los derechos fundamentales, disposiciones sobre el estado de sitio y la zona de emergencia, normar actuaciones de organismos policiales y de inteligencia conforme al Estado de Derecho, restituir integralmente la libertad de expresión. En segundo lugar, declarar la libre actividad de instituciones para el restablecimiento de derechos de asociación, reunión, autonomía universitaria, derechos laborales. Y en tercer lugar, convocar un órgano constituyente elegido por sufragio universal. O sea, a ellos les incomodaba ciertamente que el gobierno militar hubiese definido y designado una comisión de estudios de la Constitución sin pasar por esta etapa de sufragio universal. Otro hito en esta década, ya hacia el cierre de la década de los 70, fue precisamente el contexto del plebiscito de 1980, que definiría una posición a favor o en contra de la Constitución, que se terminaría aprobando por una amplia mayoría. Em, la oposición en ese momento, ya en una situación de poder organizarse con mayores capacidades, organiza un gran acto en el Teatro Caupolicán, en cuyo, en este acto
actuaría como principal orador Eduardo Frei Montalva, el expresidente. Y en este discurso también vuelve el expresidente Frei a señalar cuáles son, en cierto modo, los requisitos del nuevo proceso político que ellos esperan y por qué ellos en el fondo rechazan la Constitución de 1980. En un discurso muy encendido, que seguramente podrán recoger algunos videos parcialmente en Internet. Eduardo Frei Montalva señalaba que se organice de inmediato un gobierno de transición cívico-militar, cuyos objetivos básicos serán establecer durante el plazo de 2 a 3 años como máximo las condiciones para restañar las heridas del pasado, restablecer la unidad nacional y la paz entre los chilenos, recuperar el pleno ejercicio del régimen democrático y garantizar la seguridad interna y externa de los chilenos. Que constituyó este gobierno de transición se elija por votación popular una asamblea constituyente u otro organismo auténticamente representativo de todas las corrientes de opinión nacional, como fue en 1925, que tendrá a su cargo la elaboración de un proyecto de constitución. Que progresive y rápidamente se restablezcan las libertades públicas, el derecho a asociación, la libertad de opinión e información, el derecho a reunión, el regreso de los exiliados, la derogación del estado de emergencia. Entonces tenemos que ya hacia 1980 y en la coyuntura del plebiscito constitucional de 1980, y a pesar que la democracia cristiana no resultó exitosa en ese plebiscito en su posición, el gobierno militar terminó dándole legitimidad a la Constitución de 1980 a través del triunfo en ese plebiscito. Pero lo que tenemos por otro lado es que la democracia cristiana se constituyó desde entonces, digamos así, como la punta de lanza de la oposición política al gobierno militar y como eh, un polo en torno al cual una oposición al régimen militar podría articularse. Y esa fue, digamos, la entrada a la década de 1980, donde la democracia cristiana jugaría un rol muy importante en este proceso de transición a la democracia. Para entonces, dame un segundo que acabo de perder el apunte. Bueno. em, en este momento ya la democracia cristiana se, se define en una posición de ruptura con el gobierno militar y se consolida como el partido líder de la oposición. Y desde entonces, desde 1980, la democracia cristiana se involucra de forma mucho más decidida en la construcción de una oposición organizada al régimen militar junto con otros partidos y movimientos, la democracia cristiana fue explorando qué alternativas y qué estrategias podían trazarse para terminar de cumplir con sus objetivos iniciales, que era el restablecimiento de la democracia, eh, el restablecimiento de ciertas libertades públicas, cierta reforma del sistema político y económico, como ellos lo habían definido muy tempranamente. Y es a partir de entonces que la democracia cristiana empieza a explorar qué estrategias pueden trazarse para conseguir esos objetivos. Básicamente en esta década los partidos y movimientos de oposición se articulan en torno a dos grandes tesis. La primera tesis señala que en definitiva es posible a través de los movimientos sociales y la articulación de los movimientos políticos realizar una oposición consistente al régimen militar, y en esa tesis está la democracia cristiana y otros partidos de centro izquierda, como algunas facciones del Partido Socialista, del Partido Radical. Y por otro lado está una tesis más de la izquierda, sobre todo articulada en torno al Partido Comunista, que lo que buscaban era derechamente producir una
transición a una democracia, a un tipo de democracia que ellos denominaban democracia popular, a través de la vía armada y a través del alzamiento popular. Esas eran las dos grandes tesis que discurrían en este momento en la izquierda chilena, la democracia cristiana encabezando la posibilidad de participar protagónicamente en un proceso de transición pacífica y pactada a la democracia. Y en ese marco fue clave, por ejemplo, la fundación en 1983 de la Alianza Democrática, que fue una primera articulación, una primera coalición que agrupaba a partidos como la Democracia Cristiana, el Partido Radical, el Partido Socialista, y que precisamente en un contexto de crisis económica y de descontento social, se aprovechan las movilizaciones contra el gobierno militar para ir a partir de una configuración de una oposición política y social al gobierno militar, ir planteando la idea de establecer una salida negociada al régimen militar. Nuevamente ellos piensan que el gobierno militar, a pesar de que la Constitución de 1980 ya establecía un itinerario hacia el tránsito hacia la democracia, para ellos no se trata de una constitución suficiente o que cumpla sus estándares en términos de democracia. Por eso, en esta, en esta en la fundación de la Alianza Democrática, a través de este manifiesto democrático, se señala: las corrientes de opinión que interpretamos ratifican su voluntad de trabajar en la profundización de los contenidos y propósitos de este manifiesto para acrecentar su consenso y alcanzar una democracia verdadera y estable. Sin embargo, a pesar de que dentro de la izquierda chilena y dentro de la democracia cristiana habían serios cuestionamientos, por ejemplo, a la legitimidad de la Constitución de 1980, rápidamente eh, la democracia cristiana se vio en la necesidad de comprender cuál iba a ser su rol como una oposición de centro izquierda más moderada y no marxista al gobierno militar. ¿Qué alternativas habían en términos de estrategia política para que Chile pudiera transitar hacia un tipo de democracia que era el que ellos esperaban? Y en 1984 se da una situación muy interesante en términos políticos e ideológicos, en el sentido de que se realiza ese año un seminario titulado Una salida político-institucional para Chile, que trata de resolver esta cuestión sobre la legitimidad de la Constitución de 1980. Por un lado tenemos que eh, hay una serie de expertos y expertos constitucionales que son convocados en este seminario. En este seminario participa Patricio Elwin y él sostiene una tesis bastante interesante y que en definitiva sirve como canal para articular a la oposición de centro izquierda al gobierno militar. ¿Qué señala Patricio Elwin en esta ocasión? El régimen militar invoca el plebiscito de 1980 para sostener la legitimidad de la Constitución. La disidencia, o sea, ellos, la considera ilegítima porque fue gestada por el oficialismo sin ninguna participación del pueblo. O sea, esta crítica de que la Constitución había sido originada a partir de una comisión que no tenía legitimidad democrática. ¿Qué decía Patricio Elwin? Personalmente yo soy de los que consideran ilegítima la Constitución de 1980. Ni yo puedo pretender que el general Pinochet reconozca que su constitución es ilegítima, ni él puede exigirme que yo la reconozca como legítima. Y él entendía que si la centroizquierda y el gobierno militar estaban, en cierto modo, parapetados en estas dos posiciones, unos reclamaban que la constitución era legítima y otros reclamaban que la constitución era ilegítima, se terminaba dando una posición, por así decirlo, de diálogos de sordo donde no era posible establecer una transición pactada a la democracia.
Y esta es la frase clave para entender cuál es la estrategia que asume la centroizquierda desde este momento, desde julio de 1984 hasta la llegada incluso de Patricio Elwin a la moneda. La única ventaja que él tiene sobre mí, Pinochet sobre Elwin, a este respecto, es que esa constitución, la constitución de 1980, me guste o no, está rigiendo. Este es un hecho que forma parte de la realidad y que yo acato. O sea, ¿qué está diciendo Patricio Elwin aquí? Es que más allá del debate sobre la legitimidad o ilegitimidad de la constitución de 1980, esta de hecho ya está operando, esta de hecho ya establece que en 1988 va a haber un plebiscito para definir si el gobierno militar va a permanecer o no en el poder bajo una fórmula particular. Y eso es lo que ya está. Ese es el marco institucional que el gobierno militar ha definido y que está operando de hecho en el Chile de los años 80. Y en base a este diagnóstico, a este encuadramiento del proceso político, es que la oposición de centro izquierda decide asumir que la Constitución opera como un hecho y en el fondo acatan las reglas del juego que el gobierno militar puso por delante y deciden participar eh, en la serie de, bueno, en el plebiscito de 1988, aprovechando esa oportunidad para eh, hacer una suerte de oposición que también eh, aproveche los espacios electorales y democráticos que el gobierno militar está abriendo. Eh, en ese sentido, el proceso político sigue. Ya la centroizquierda no va a pedir un pronto restablecimiento de la democracia, no va a acusar la ilegitimidad de la Constitución de 1980, sino que en definitiva, por ejemplo, aquí en este Acuerdo Nacional de 1985, en su primer párrafo, señalan simplemente que buscan que el proceso político tenga los elementos indispensables para una evolución efectiva hacia una auténtica democracia, hacia una auténtica democracia. O sea, yo creo que ya están en esta época embarcados hacia, eh, digamos así, asumir de hecho que el itinerario que el gobierno militar dispuso es el itinerario que se va a terminar dando y ellos deciden jugar bajo esas reglas del juego. En ese contexto, la democracia cristiana, de nuevo, juega un rol protagónico tanto en los distintos actos electorales que hay en esta época. En primer lugar, tenemos el plebiscito de 1988, que finalmente termina, de cierto modo, dándole la razón a la eficacia de la tesis Elwin, ellos participando de la elección del plebiscito que el gobierno militar dispuso, tuvieron la oportunidad de conseguir prácticamente un 56% de las preferencias por la no continuidad del gobierno militar en el plebiscito de 1988. Luego también entre 1988 y 1990 está el plebiscito constitucional, donde el gobierno y la oposición democrática lograron pactar una serie de reformas constitucionales y que fueron ratificadas en un nuevo plebiscito en 1989. Y finalmente ese fue el escenario estratégico y político ideológico en el cual tuvo finalmente como cierre de época la elección presidencial de 1989, que termina llevando a Patricio Elwin a la moneda por una amplia mayoría, con el 55% de los votos. En resumen, lo que tenemos es que entre 1973 y 1990 la democracia cristiana va definiendo en función del avance del proceso político eh, distintas etapas y distintas estrategias que pasan desde una inicial adhesión a la intervención militar, una posterior
distanciamiento y definición en una oposición más definitiva hacia el gobierno militar. Y finalmente, durante los años 80, es la democracia cristiana la que, a partir de la Alianza Democrática, gracias a la tesis Elwin, donde se acepta la Constitución de 1980 como una realidad, y la articulación de la oposición de centro-izquierda al régimen militar, es ese hilo de estrategias, de definiciones ideológicas que participan del proceso político, son los hilos que permiten comprender cómo Patricio Elwin llega a la moneda en 1990. Muchas gracias por su atención. Para mí ha sido muy difícil resumir 16 años y medio de historia política de Chile en poco menos de una hora, así que ahora estoy muy atento a las preguntas y comentarios que ustedes quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Eh, Voy a proceder a leer una pregunta que hay aquí de, bueno, José, que dice: hola, saludos de Club de Lectura de Puerto Montt. Y luego hay una pregunta de Oscar Javier que dice: hola, Frei, ¿de dónde sacó la cifra de armas para 30.000 hombres? Sí, no lo sé. Es una muy buena pregunta porque en esta época se sabía que había internación de armas a Chile a través de distintas vías, pero es muy difícil lograr dar con un número así de certero, sobre todo porque se trata de armas clandestinas ingresadas ilegalmente al país. Yo creo que él de algún modo hizo una estimación aproximada, pero que no me imagino que tuvo mucha base, eh, digamos así, cuantitativa para poder dar esa estimación. Y además que lo da en una época, digamos, muy temprana. Uno podría, con los allanamientos posteriores que hubo durante el gobierno militar, aproximarse a alguna cifra respecto a la cantidad de armas que fueron ingresadas durante la Unidad Popular de manera ilegal a Chile, pero la verdad es que no entiendo de dónde Eduardo Frei sacó esa cifra, la verdad. Pero voy a averiguarlo porque es una tarea difícil no solo calcular el número, sino saber cómo Eduardo Frei llegó a ese número. La verdad es que no lo sé. Buenísimo. Patricio Mancilla tiene la mano levantada para consultar. Hola, hola, muchas gracias, José. Oye, excelente tu exposición porque es primera vez que puedo entender perfectamente bien lo que significa democracia como forma de gobierno o democracia como fundamento de gobierno. Aquí es evidente que la intención, digamos, del gobierno militar era democrático, que lo decía, pero en la práctica no lo era, pero lo veía como forma de gobierno más que, y lo que tenía la oposición en este momento, lo que quería la gente, la democracia cristiana, era como fundamento de gobierno que se supone que los votos buscan la verdad, digamos, y en la práctica se está dando, bueno. Ahora, pero te hago una pregunta acá. Yo creo que todo este asunto del gobierno militar y toda la parte de este fue un proceso latinoamericano, ¿ya? O sudamericano, podríamos decir. Pero la Junta chilena lo hizo de manera distinta a las otras juntas. Según lo que he estado viendo, analizando, lo hizo distinto, desde el punto de vista, tuvo una visión distinta. ¿Eh? Entonces, la pregunta que te hago es, ¿de dónde sacó, o dijeron antes, o ya venía previsto esto, o qué sé yo, de que la Junta en sus primeros días de que estaba constituido, dice aquí vamos a cambiar el sistema, digamos, vamos a cambiar a través de una constitución y vamos a cambiar el sistema económico? ¿De dónde sacaron eso de que ellos, ese era el camino, digamos? ¿Por qué tan decididamente lo hicieron? Decir? ¿Por qué lo pensaron así? No así las otras juntas de otros países. Sí, súper interesante la pregunta porque ese fue un dilema que la Junta Militar se planteó muy tempranamente. Allá, nosotros tomamos el mando del país. ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestra misión? Y efectivamente la primera semana y durante
septiembre y diciembre de 1973. Yo creo que la principal duda estratégica que tenía el gobierno militar era definir a ciencia cierta cuál es nuestra misión. Y ahí habían distintas posturas dentro del gobierno, no solo dentro de los militares, sino también dentro de los grupos civiles que apoyaban al régimen militar. Habían grupos, por ejemplo, que decían, este gobierno militar, este gobierno debe ser algo parecido a España, en el sentido de que tiene que definirse como una dictadura vitalicia, que solo como ocurrió en el caso de España con la muerte de Franco, iba a haber un cambio de régimen. Entonces, que no necesariamente sea el mismo gobierno militar el que se propusiera eh, transitar hacia una democracia. Y esa posición la apoyaron los sectores que se conocen como los duros del régimen o los grupos más nacionalistas. Luego hubo otra postura eh, que tomaron por la que tomaron muy fuertemente bandera los grupos gremialistas, sobre todo unidos bajo el liderazgo de Jaime Guzmán, que fue uno de los redactores más importantes de la Constitución del 80, que en definitiva él veía estratégicamente que la situación era la siguiente. Chile había tenido una crisis democrática. La crisis democrática había estallado durante el gobierno de la Unidad Popular, pero no respondía solamente a un problema de la Unidad Popular, era un problema que se arrastraba desde hace décadas. Entonces Jaime Guzmán, hay un memorándum súper interesante donde le plantea esto a la Junta y les dice, ustedes tienen dos caminos a la vista, o se transforman en un paréntesis histórico que logran controlar la situación más caótica del país por 1 o 2 años, después le pueden devolver el poder a los civiles, pero no van a haber subsanado los problemas de fondo que tenía la democracia previa, la democracia de la Constitución de 1925. Esa es una opción que ustedes podrían tomar. La otra opción es que ustedes, y por ustedes pase eh, la labor creadora de definir una nueva constitución política, definir un nuevo orden institucional, de crear las bases de un nuevo orden económico y con eso subsanar los problemas que la democracia tenía eh, arrastrándose desde 1925 en adelante. Y ahí lo que la Junta tiene por delante es ese dilema, y yo creo que ahí Pinochet, que de ideas políticas no tenía tantas, pero sí tenía cierta intuición, entonces decía, mira, aquí mi intuición es que la respuesta va por acá. Tenemos estos grupos de civiles que tienen esta tesis, Jaime Guzmán y los gremialistas, y además ellos están dispuestos a apoyarnos si nosotros tomamos esa decisión. Y esa decisión fue tomada tempranamente. O sea, yo diría que esto ya está zanjado hacia marzo de 1974, cuando el gobierno militar publica la declaración de principio de la Junta de Gobierno. Y ahí se ve que en definitiva la misión del gobierno va a ser fundacional o va a ser creadora y no va a ser simplemente un paréntesis. Y eso también servía para distinguirse de otros gobiernos militares que había efectivamente en la región. Habían llegado hace poco los militares en Uruguay, había una situación también similar en Argentina, que eran gobiernos militares que, digamos así, bueno, en Brasil había un gobierno militar desde el 64. La gran mayoría de ellos eran muy reactivos contra el comunismo, pero no había una propuesta de creación institucional sólida detrás de esa primera reacción al comunismo. Entonces, el gobierno militar hizo como el juego doble de reaccionar al comunismo y a la vez ofrecerle al país una nueva institucionalidad que efectivamente transitara hacia una nueva democracia. Entonces, esa es mi respuesta. Yo creo que los grupos civiles son muy relevantes y, en definitiva, la Junta de Gobierno vio que estratégicamente, en primer lugar, era lo mejor para el país y que habían grupos de civiles dispuestos a apoyarlos en esa misión. Gracias, José Manuel. Hay otra pregunta, dice Oscar, dice, gracias, profesor. Sé que lo siguiente da para largo, pero en resumen, ¿qué se sabe de la muerte de Frei? Sí. Bueno, ha habido mucha controversia respecto de la muerte de Frei porque
En algún momento hubo acusaciones de que esto había sido un magnicidio y que el gobierno militar había preparado prácticamente a través de sus servicios de inteligencia el asesinato del presidente Frei. Pero esa tesis hoy día ya está relativamente descartada porque se han hecho los informes médicos y toxicológicos pertinentes. Y la respuesta hoy día más acabada es que aquí esto salió en la prensa hace un par de años en Chile. Aquí hubo un caso bien lamentable, digamos así, de negligencia médica que terminó que el expresidente Frei terminara con una infección generalizada después de someterse a una operación. Esa es la respuesta que yo tengo desde ahora. Y claro, a veces en política, sobre todo en el contexto de un régimen militar, es muy fácil caer en teorías de la conspiración, pero en este caso ya está certificado que hubo una negligencia médica. De hecho, los médicos fueron a juicio y fueron declarados culpables por esta negligencia. Perdón, Andrés, una consulta. Mira, José, para aprovechar tu conocimiento en esto, las dudas que he tenido toda la vida, hasta el momento. Y bueno, en eso el gobierno militar decide entonces que va a fundar algo distinto a los demás, y vamos a combatir al comunismo por una parte, pero por otro lado una propuesta. Perfecto. ¿Por qué crees tú? O sea, ¿consideró siempre una amenaza a Frei y Erwin el gobierno militar? ¿Lo consideró una amenaza? ¿Por qué no los llamó a esta idea? ¿O ya los consideraba una amenaza o muy retrógrado? ¿Por qué no los llamó? ¿No hizo algo ahí políticamente que los incorporara a este proceso? Mi primera respuesta ahí sería que no los llamó, no los consideró, salvo personas puntuales de la democracia cristiana, pero no llamó a la ADC como partido a participar en el gobierno, porque entendían que parte de la crisis de la democracia chilena pasaba por el gobierno de Eduardo Frei Montalva. Entonces, si ellos eran responsables de la crisis, malamente el gobierno militar lo iba a invitar a cogobernar con ellos. Entonces, el gobierno militar era muy crítico de todo el periodo revolucionario que se había abierto en Chile, que de nuevo no respondía solamente a la lógica del marxismo, el gobierno de Allende o en América Latina la revolución cubana, sino que también el gobierno militar estaba bastante convencido de que el gobierno de Frei había sido nocivo en sus políticas. Una que se me ocurre muy rápidamente, la reforma agraria. La parte de todo el proceso revolucionario que se vivió en Chile y sobre todo de expansión del odio político en Chile partió a propósito de la reforma agraria que impulsó el gobierno de Frei. Ya, perfecto. Entonces, esa sería mi primera respuesta, no obstante que puedo seguir pensando en este rato alguna otra Excelente, idea. muchas gracias, José, muchas gracias. Muchas gracias, José Manuel. Y bueno, no hay más preguntas y estamos en el tiempo. Y ya vamos a tener la próxima clase donde podrán recordar o alguna otra pregunta que tengan, aunque les vaya surgiendo posteriormente. Y en honor al tiempo también y el respeto a José Manuel, que está con varias horas más que nosotros. Te agradecemos, José Manuel, la presentación y nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Y muchísimas gracias también a todos los que asistieron el día de hoy. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias, André, y les voy a hacer llegar el PowerPoint. Perfecto, así se los compartimos. Gracias, José. Muchas gracias, Andrés. Chao, chao, que Hasta estén muy bien. luego. Chao, chao. Chao, chao.